Sostenible de la Argentina está dentro de la cámpora y es uno de los dirigentes del peronismo que ya pasa a ser una voz muy escuchada hacia adentro. Juan, ¿qué tal? Ramón Indart, saluda, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Buen día, gracias por atendernos. Una aclaración, si sí, me permitís. Dale. No, yo no estoy hace 6 años en la cámpora. Bueno, claro, tenés razón. Oficial, me acuerdo inclusive, mira, arranco por ahí. Me acuerdo que una vez escribí del tema y a vos no te gustó mucho. ¿Te acordás? No me acuerdo de eso. ¿No te acordás? Ese dato no me lo... Pues yo me acuerdo porque fue ni bien se dio esa ruptura capitalina y vos me mandaste un mensaje como diciendo, no tenés idea. Y yo dije, bueno, yo creo que sí, pero... Lo buscaste, me parece sí. que lo buscaste recién en el WhatsApp. No, te juro porque me quedó después... Obviamente el tiempo pasa y uno entiende que, nada, la política de un lado, los medios del otro y hay que acostumbrarse a ese vínculo. Bueno, podemos decir que fuiste uno de los que dio la primicia hace 6 años. Está bien, pero me la negaste en ese momento. Está bien, me gusta porque 6 años después me reconocés que la información era buena. Se ve tarde. Bienvenido a los que sigan tarde. Me quedo con eso. Bueno, Juan, ¿qué estás viendo? Recién estábamos escuchando a Aníbal Fernández, Larroque, que dice del liderazgo, que entonces los 3 niatos que te mandan WhatsApp del liderazgo de Cristina, por el lado Mariano Recalde diciendo no teníamos candidato en 2023, el candidato era Aguado, terminó siendo Massa. ¿Qué ves de todo lo que está pasando? En principio, me parece, Ramón, que... A ver, voy a intentar quizás con una brevísima y no muy lúcida reflexión, sí, intentar responderte. La política no es el centro de la vida de las personas, no está en el centro de la vida de los ciudadanos. Entonces, me parece que si de esa manera no lo interpretamos bien y la política, hablando de la política, excluye a las mayorías y encierra más. Los problemas de la gente son otros, entonces me parece que estamos enfocando mal, Ramón. Es decir, si la discusión pasa a ser dentro de la política. Seguramente tiene algún sentido, no quiero poner en duda y no darle valor a las palabras de Larroque o el que sea. Sí. Pero seguramente tienen sus motivaciones y sus argumentos, y es válido que hagan, pero a mí me parece que el peronismo está en una situación de gravedad que necesita imperiosamente reconstruir puentes con la sociedad, sí. Que hay que reconstruir porque los puentes están rotos, y la política, hablando de la política, aburre a las mayorías y las excluye de esa comunicación encriptada, porque no deja de ser encriptada, indescifrable para la gran porción de la sociedad. Entonces, yo creo que hay que hacer el máximo esfuerzo para, más allá de las diferencias que existen y más allá de la validez de las palabras de algunos dirigentes, sí, que tenemos que hacer el esfuerzo de hablarle a la sociedad, de reconstruir puentes. Se entiende en ese punto. Ahora, yo cuando analizaba esto decía, bueno, es hora en algún momento que se diriman las diferencias para rearmar al 2025. Vos lo que estás diciendo es, no, pará, con este camino vamos equivocados. Mirá, no solamente que vamos equivocados, sino que cuando vos hablas de forma encriptada, sí, y la política hablando de la política, lo que estás interpretando es que hay más militantes que electores. Y siempre es al revés. Es como un equipo de fútbol, no tenés más barra bravas que hinchas, siempre hay más hinchas, no hay más obispos que fieles, claro. Siempre hay más fieles que obispos. Entonces, si vos interpretás la sociedad, si tu sujeto social es un militante, claro, fanático del Indio Solari, que le gusta ir a las marchas, que me parece a mí recontra válido y yo adhiero a eso, lo del Indio Solari, digamos, no es mi preferido, pero está carísimo. Sí. Si vos interpretás que tu sujeto social es ese, evidentemente, indudablemente vas a cometer errores políticos. Y no son pocos los errores de la política que hemos cometido. No por nada perdimos 5 elecciones de las últimas 6. Wow, no había hecho el cuento. 5 de las últimas 6. Claro. Y ahí, pero claro, vos lo que estás diciendo es, bueno, entonces ¿qué autocrítica hacemos? Si
perdimos 5 de 6. Yo de alguna manera estoy tratando de ordenarlo en mi narrativa, es decir, en mi conversación con vos, Ramón. Sí. Creo que hemos tenido distintos errores, y quizás en lo político hemos tenido errores, quizás en lo económico, pero bueno, a mí me parece que la clave es reconstruir los puentes y construir una idea de gobierno que le hable a las mayorías. Lo que quedó demostrado es que todas las minorías a las cuales les hablamos, si las juntamos a todas, no llegan a ser mayorías. Por tanto, sí. Me parece que el desafío está en interpretar, hacer un buen diagnóstico de la sociedad, no quedarse con el diagnóstico y accionar de tal manera que el campo nacional popular, ¿no?, donde incluye el peronismo, tiene que darse una estrategia de reconstrucción del diálogo y los puentes. Y obviamente esa reconstrucción se hace sobre la base de ideas programáticas. Ahora, también hay que poner en discusión estas ideas programáticas, porque claro, evidentemente algunas quedaron de modé, ¿no? Es decir, el problema es cuando vos tenés ideas y las ideas las transformás en dogmas. Sí. Los dogmas nunca se ponen en discusión. Lo que nosotros tenemos son principios, y los principios se ponen en juego de acuerdo también a la dinámica de la sociedad, porque la dinámica de la sociedad, como todos sabemos, no es estándar. ¿Tenés un ejemplo? Una velocidad, ¿Tenés un ejemplo para pensar una de esos cuestionamientos? Y decir, bueno, a ver, esto que se transformó en un dogma, vamos a discutirlo porque... Pero absolutamente. Yo, mira, seguramente algo nosotros tenemos que revisar, porque hay una porción importante de la sociedad que nos ve al campo nacional, al peronismo, como administradores de pobreza. Y el peronismo en realidad es generador de riqueza para distribuirla. Ahora, si la gran mayoría, una porción importante, lo ve como administrador de pobreza, yo siempre tiendo a pensar que quizás el error haya sido mío, o compartido, sí, pero una cuota de mi responsabilidad tengo. Mira. Sí. Cabandí, acá Sebastián Davidovsky lo saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Para salir de la encriptación también en el análisis, porque a veces, viste, yo pienso a veces en alguien que está escuchando y dice, bueno, pero ¿a quién estará señalando? ¿Quién está? También falta una renovación, es decir, porque ahora se está discutiendo mucho si, vamos a decirlo así, no es tan así, pero más o menos que Cristina ya fue. Sí. Eso también falta, cambiar un poco algunos actores principales dentro del peronismo y que ya se corra del medio algunas figuras que ya estuvieron demasiado tiempo en el poder. Yo creo que ese proceso de renovación siempre es virtuoso, pero también va a depender de la capacidad de nuestras fuerzas políticas para poder llevarlo a cabo. Pero sí, y aparte no es una cosa u otra, ¿no? Siempre hay transiciones. Entonces, me parece que en ese sentido, las transiciones te llevan a poder hacer una mixtura, sí, un híbrido entre la experiencia y lo nuevo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, claro, vos decís, nos asocian con administradores de pobreza. Cristina Fernández de Kirchner estuvo en los últimos 4 años como vicepresidenta, tuvo 8 años de mandato como presidenta. Digamos, no, a mí en esa lógica, digamos, una lógica, sí, uno podría decir inductiva, poco científica, pero podría decir, bueno, evidentemente hay que correr a los símbolos de la administración de la pobreza para mucha gente. Sí, por eso, no solamente creo que se resuelve modificando figuritas del organigrama, estas zonas, para no faltar el respeto a nadie. Sí. Creo que también tiene que ver con el conjunto de ideas, ¿no? Y con los principios y con las ideas programáticas. A mí me parece que en ese sentido el peronismo necesita recuperar algo que es inherente a nuestro partido, a nuestro movimiento, que es la producción, ¿no? La capacidad de producir, el crecimiento de nuestro PBI sobre la base de la producción, ¿no? O el crecimiento económico sobre la base de la producción, no de la emisión, ¿no? Es algo que hay que revisar, ¿no? La emisión. En los últimos 20 años
aumentamos 178 veces nuestra base monetaria. Bueno, evidentemente algo de eso hay que revisar. Al mismo tiempo, el crecimiento sobre la base de emisión te permite transformar, sí, entregaste... Claro, pero es verdad. A ver, Juan, acá cuando marcás ese punto, quien habla es Juan Cabandier, está bien porque vos decís, bueno, vamos a discutir el proceso, pero vos sabés muy bien que automáticamente tenés el temor de decir, bueno, van a decir, entonces estás cuestionando los 20 años del kirchnerismo. No, a ver, muchachos, lo que estoy diciendo es, empecemos a modificar algunos conceptos para entender la nueva lógica, que es algo que había planteado Kicillof cuando dijo las nuevas melodías, ¿te acordás en campaña? Que no estaba tan errado ese planteo. Yo creo que yo lo dije un tiempito antes, con otras metáforas, te invito antes que Axel en una entrevista, yo planteé que no podíamos ser tan nostálgicos. Que es un poco lo mismo. un preámbulo de quizás del concepto que va a ser, porque va en el mismo sentido. No podemos vivir como tan nostálgicos de lo que pasó, y siempre refrescar eso y pensar que con eso alcanza, sino que además tenemos que pensar lo nuevo, ¿no? Pensar lo nuevo es también tener un buen diagnóstico de la sociedad. La sociedad del siglo XXI y la sociedad del siglo XX son completamente distintas. A veces me parece, Ramón y amigos de la mesa, que un poco nuestra metodología o la metodología del peronismo, del campo nacional, tiene demasiados elementos del siglo XX, ¿no? Y eso quizás choca en la interpelación o en el ejercicio del poder descifrar nuestros mensajes. Claro. Entonces, eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Si yo no quiero decir, bueno, que lo nuestro fue malo. Nosotros gobernamos 16 años de los últimos 20. Lo nuestro no fue todo malo, como tampoco fue todo bueno. Es más, yo destaco más cosas positivas que negativas, y tampoco soy militante de mis errores. Lo único que pretendo es que podamos pensar, revisar y plantear nuevos paradigmas y nuevas propuestas programáticas para la sociedad del siglo XXI. Si vamos a ser anclados en lo que hicimos, seguramente vamos a chocar otra vez. Hay que sacarle la naftalina, ¿no? Sería un poco, ¿no? Me quedo más o menos con... O sea, te escuchaba todo el tiempo, veía todo el tiempo bolitas de naftalina, Cabandier. No sé si es algo así. Bueno, no sé si es exactamente eso, pero sí tenemos muchos desafíos, ¿no? Que la manera más gráfica de encuentro es reconstruir puentes. Por eso, en vez de discutir, vuelvo al inicio, ¿no? De la conversación, en vez de discutir qué dijo uno y qué dijo otro, me parece que hay que discutir ideas. ¿Y hoy vos ves el liderazgo en Kicillof? Es un liderazgo muy importante. Ok. Sí. Muy importante. Es robusto, es nítido, es un liderazgo con características peculiares, tiene votos. Entonces, todo aquel que tiene votos... Exactamente. Hay que respetarlo. Bueno, pero entonces, y ahí me meto ya en algo recontra subjetivo. Cuando Máximo le plantea esa discusión, uno dice, bueno, pero a ver, el gobernador, el reelecto fue Kicillof, no fue Máximo. Digo, ¿entendan el rol de cada uno o no? ¿O está mal pensarlo así? Que religió es irrefutable, que tiene votos es irrefutable, y mi postura, y yo lo he dicho público hace bastante tiempo, es una persona que hay que cuidar, es decir, no nos sobra nada. Exactamente. Y hay que cuidarlo, porque tiene votos, se lo respeta. Es decir, el soberano de la provincia de Buenos Aires eligió que él sea gobernador. Entonces, ir en contra de lo que propuso el soberano en principio es antipopular. Total. Última pregunta, ¿vos crees que dentro del peronismo hay quienes plantean esa crítica, que es lo que decía Larroque? ¿Cuál es crítica? No, críticas a la gestión estando dentro del peronismo. Esto que decía Larroque, mirá, el que murmure algo en contra de su gobernador está en algo raro.
Sí, yo creo que existe eso. Existe. Sí, creo que existe. O sea, todo lo que dije no sirve para nada. Ahora, el título de la nota que... No es la idea. No. De ninguna manera. No era esa la idea. Pero si me preguntás, creo que sí. Vuelvo a insistir. No soy partidario de discutir o analizar dichos de personas. Creo que nuestra obligación es otra, es discutir ideas programáticas, construir un proyecto de mayoría. La sociedad cambió y nosotros no. Bien. Y el desafío es ese. Bien. Juan, gracias por el tiempo, En serio. Muchas gracias. Era Juan Cabandier, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina. Desde la ciudad autónoma